Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos, el podcast de Patti y Yu. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la conciencia y el ego. Por fin voy a hablar de mi toti querido. Bueno, de nuestros totis queridos, reconocer de qué manera han caminado con nosotros y también nos han servido. Entonces, bienvenida, Patti, ¿cómo estás? Hola, Yu, muchas gracias. Pues muy bien, así que, y este es un tema que me apasiona. Entonces, pues empecemos con el episodio del día de hoy. Pues bueno, yo creo que lo principal sería entender un poco qué es el ego o qué es el toti. Y bueno, yo lo voy a explicar de la manera en que lo he como integrado a mi vida. Yo siento que a veces desde que estamos conscientes, pues venimos pasando por muchas cosas. Mi toti, que surgió de un día que estaba como muy sin qué hacer y muy como lastimada, ya sabes, también un poco buscando pues respuestas. Se presentó en una meditación cañón, su nombre. Quería nombrarlo porque siempre he creído que cuando se nombran las cosas, de cierta manera, dejan de tener tanto poder. Es como ese personaje que a veces tenemos en nuestra cabeza, ¿sabes? Y que yo no lo entendía. Era como todas estas máscaras que a veces nos ponemos, donde hay miedo, donde hay dolor, donde hay esta cuestión de querer ser aceptado, etcétera, y se va agrandando, ¿sabes? Entonces yo necesitaba justamente que cuando yo lo pudiera nombrar y decir, güey, cálmate, se hiciera como todo más chiquito. Por eso lo llamé Toti. Y, y la verdad, yo siento que todos tenemos nuestro ego, nuestro Toti muy bien marcado. La verdad, a veces cuando se habla del ego, estaba en conversaciones con amigos o con terapeutas donde tratan de matar al ego, ¿no? O sea, como que tratan de, pues, de echarle la culpa a a nuestros males, pero yo te puedo decir que el ego me ha enseñado justamente a ver esta parte muy oscura de mí, o sea, muy oscura, en la cual a veces ni siquiera yo me reconozco en el espejo, pero que cuando logro neutralizarlo, llega el silencio y empieza a surgir la conciencia que para mí es realmente lo que soy. Sé que, y aquí a lo mejor la pregunta inicial sería, si bien el ego nos ayuda a, como en estos primeros años, a introducirnos en una sociedad, ¿por qué lo lastimamos tanto, no? O sea, ya como adultos, sé que a lo mejor hemos pasado por circunstancias muy particulares, pero si te das cuenta, a veces a nuestros toti, bueno, a mi toti yo lo sigo lastimando. Tengo más conciencia, ¿no? Pero sí sé que parto del miedo y sí sé que parto como de, pues a lo mejor de esta cuestión de ser aceptada, ¿sabes? Entonces, pues yo quisiera también entender que tú nos explicaras para ti qué es el ego, qué es la conciencia. Sí, estoy de acuerdo contigo, Yu. Creo que se ha no solo minimizado al ego, sino se ha terrorificado al ego, como esta parte del ego es malo, el ego no debes de estar en el ego, como toda esta parte, esta connotación negativa, digamos, del ego. Pero yo he aprendido en años recientes que el ego es necesario para la conciencia. Hemos hablado mucho de las polaridades, de cómo o sea, el bueno no existe sin el malo y viceversa, y lo correcto y lo incorrecto, pero justo en la neutralidad de estas polaridades es donde está la creación. Y creo que aquí es lo mismo. El ego es necesario para hacernos conscientes.
creo que el problema del ego es que estamos la mayor parte del tiempo metidos en él, pero sin darnos cuenta, sin hacernos justamente conscientes de él. Una vez que empezamos a identificar cuando estamos hablando o actuando o sintiendo o juzgando, etcétera, desde el ego, es que podemos empezar a crecer esta parte de la conciencia. Pero si el ego no existiera, no nos daría pie a conectar más con la conciencia. A mí me parece que la conciencia es el ser, el auténtico ser que somos y del que constantemente queremos huir y apartarnos porque el ego nos dice que él es el que manda. El ego cree que sabe cómo resolver las cosas, el ego cree que sabe cómo debe de ser el otro, cómo debo de ser yo. Y desde ese deber es que yo renuncio al ser que soy, a la conciencia pura que soy, y pido que los demás también estén renunciando a esa autenticidad que son. Y cuando empiezas a descubrir esta parte, puedes ir poco a poco, ir teniendo más claro cuando estás en el ego, cuando estás en Toti, como tú lo dices, y cuando estás simplemente siendo y dejando que esta conciencia te dé la guía, la inspiración, y la conciencia en automático te saca del juicio, te saca del pasado y del futuro y te trae al presente. Te conecta con la unidad y te conecta con todo en el universo. Te lleva a ser, a tener una mirada más amorosa hacia todo aquello con lo que conectas. Empiezas a entender que el otro también puede estar hablando o actuando desde el ego y desde las creencias que tiene y desde las heridas que tiene. Entonces puedes verlo más como un observador consciente y salirte de ese ego que constantemente lo juzga. Y además el ego es el que hace que nosotros mismos nos juzguemos. Y es como esta parte del piloto automático, diría yo, pero mientras más te vas dando cuenta cuando está en función, es más fácil que empieces a decir, no, a ver, eso es mi toti y a ver, lo voy a como silenciar un poquito y voy a observar desde este otro lugar. Y por eso digo que es necesario para la conciencia, porque mientras no nos hagamos conscientes que está ahí, pues seguimos solamente pegados a la polaridad que es el ego, ¿no? Pero yo creo que es muy valioso, como tú dijiste hace rato, ha sido mi gran maestro, porque una vez que lo empiezas a ver, a poderte como salir y empezar a observar todo el diálogo que tiene el ego en tu mente, es que puedes salirte de ahí. De otra forma, no se puede. Entonces sí creo que está para enseñarnos muchísimo una vez que lo descubrimos. Cuando empecé como a tomar como más conciencia, sí me preguntaba un poco, ¿por qué no somos capaces de presentarnos ante el mundo tal como somos? A veces creamos como un personaje, o sea, yo recuerdo que fui al teatro, estaba muy chiquita y fui a ver a Edipo Rey y justamente los personajes estaban caracterizados obviamente cada quien en su rol. Lo que me llamó la atención justamente es que los personajes tenían una máscara y el teatro antiguo así se representaba. Y como que eso se me quedó muy, muy en la cabeza porque hay una escena magnífica de esa obra que cuando se revela la identidad de quién es Edipo, él se quita la máscara. Yo estaba muy chiquita y yo eso era de, ay, no, 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 esto está súper, súper crazy, ¿no? Porque era como, ya después ahora ya lo tomo más consciente y digo, claro, o sea, todos tenemos como una máscara en nuestra vida. A lo mejor esa máscara se puede llamar que soy mamá, que soy ejecutiva, que soy fotógrafa, que soy lo que sea,
pero detrás de eso hay algo más es lo que hablas tú y es lo que acabas de decirnos, es tu esencia, o sea, no es Patty la mamá, es todo lo que significa tu ser. Y a veces creo que también el dolor juega un papel importante en estas máscaras. Y yo creo que de cierta manera es eso, ¿no? O sea, es como entender y empezar a conocer estos miedos, estas incertidumbres, porque también el ego o Toti pues es también ser un poco víctima, ¿no? Y nos posicionamos justamente en ese papel. Y hay otra parte más importante que lo dijiste muy bien, es como la toma de conciencia de decir, basta, ¿no? O sea, basta de esto, basta de colocarme siempre como en la parte trágica de mi vida y empezar a tomar conciencia de lo que realmente nos está disasociando con el mundo, nos está separando del mundo. Yo creo que mientras más un ego es manipulador de nuestro mundo o de nuestra realidad, toma más control. Y eso puede ser muy peligroso porque yo a veces lo imagino como un pequeño tirano, ¿no? Si ese dolor o esa angustia o ese trauma no se sana, o sea, no se toma conciencia de él, puede llegar a cosas muy, muy fuertes. Si una persona que su ego está muy lastimado tiene un puesto importante dentro de una sociedad o de un país, puede llegar a lastimar a muchísimas personas. Entonces yo creo que de aquí la importancia de tomar conciencia de lo que realmente está pasando con nosotros adentro, porque esto siempre va a ser un reflejo hacia afuera. Y de ahí la invitación, ¿no? O sea, la invitación a lo mejor que le pongan nombre a las cosas que pasan y que también pongan atención de lo que estamos sintiendo y pensando. Hay algo de mucha sabiduría que compartiste, intercambio de palabras, Yu, que es que montamos un personaje y la personalidad es eso. En alguna ocasión una maestra muy querida para mí me enseñó que la personalidad es lo que monta el ego para renunciar al ser que es y ser aceptado por los otros. Es decir, me monto en la personalidad del perfeccionista, me monto en la personalidad del cuerpo hermoso, o me monto bueno, el cuerpo hermoso no es una personalidad, pero me monto en la personalidad a lo mejor de esta persona súper activa, súper deportista, que siempre está cuidando su imagen. Me monto en la personalidad del emocional, o me monto en la personalidad del servicial, etcétera. O sea, puede haber miles de personalidades. Y es esto precisamente, y ahorita que recordaba esto, es entender que eso hace el ego para mostrarse ante el mundo, y en esa parte de me muestro de esta forma ante el mundo, renuncio al ser que realmente soy, que ya es perfecto. Y por eso terminamos exhaustos en el intento de esta personalidad, de mantener esta personalidad que además es inconsciente. O sea, como es parte del ego, es totalmente inconsciente y la llevo a cabo todos los días, pero por eso termino agotado, porque estoy esforzándome por mostrar algo que no soy en el fondo, que mi ser no es tal cual eso que estoy queriendo mostrar, pero que eso me impuse a mí mismo como deber ser para encajar en este mundo de juicio y de paradigmas y de creencias y de cosas que nos han enseñado, y que entonces así tiene que ser porque sí lo aprendí, y nunca me cuestiono que es esta parte de la conciencia que a mí me gusta descubrir. Las preguntas te generan conciencia. Entonces, si tú empiezas a conectar con esta parte de estar constantemente en la pregunta y empezar a descubrir qué de lo que has aprendido realmente te sirve y qué de lo que has aprendido te desconecta de esa conciencia y de ese ser que eres. Y entonces empiezas a caminar en otro sentido y empiezas a decir,
aunque la gente me señale, esto a mí no me sirve. Y aquí te voy a dar un ejemplo muy personal. O sea, yo crecí en una familia católica, soy católica, pero a medida que he estado entrando en esta parte de la conciencia, he ido descubriendo que hay cosas de la religión que son justo, o sea, esta manera en que lo debes hacer para ganarte a Dios. Cuando Dios está contigo todo el tiempo. Y precisamente me he estado cuestionando si quiero que mis hijos hagan su primera comunión, porque es meterlos a tienes que esforzarte y yo pecador, y cuando el pecado es precisamente separarte de Dios y separarte del ser que eres, pero desde esta renuncia, ¿me explico? O sea, desde esta desconexión con la conciencia. Entonces me he estado cuestionando si realmente quiero seguir este patrón de ancestral. Ya he estado pidiendo mucha claridad al respecto, todavía no sé si sí, si no, pero he estado como haciéndome muchos cuestionamientos y pidiéndole claridad a Dios al respecto. Y he tenido respuestas maravillosas, lo comentaba con alguien hace unos días. Le digo, es que la sorpresa es que he tenido mucha claridad y muchas respuestas en el lado contrario a lo que siempre he creído. Y yo sé que si digo, ok, sí estoy clara y no quiero llevarlos por ese camino, yo sé que voy a ser señalada y cuestionada y cómo es posible. Y ya hay gente que me lo ha dicho, pero es que es en lo que es lo que me enseñaron y es lo que creí, pero ahora hay cosas que siento que es una manipulación hacia esta conexión con Dios que creo que la conciencia te conecta con Dios y que Jesús nos enseñó, y hoy soy más admiradora que nunca de Jesús. Jesús nos enseñó esto. Una de las maestras que tuve de curso de milagros, ella siempre ponía este ejemplo de la Torre de Babel. Es eso, es voy por mi mérito a construir esta torre para yo, por mi mérito del ego, llegar al cielo, cuando Dios ya está contigo. Y cuando Dios te creó para para estar al servicio del universo. Y a veces ese servicio es ir en contra de esto que te han enseñado. Y yo le decía a una de las personas que estaba tratando como de convencerme de lo contrario, yo le decía, es que al final he aprendido que si yo tomo la decisión de no llevarlos por ese camino, no soy yo la que lo está decidiendo, eso es egoico. Es decir, no, creo que hay una fuerza superior que me está llevando a abrir esta conciencia y a considerar llevarlos por otro camino. Decir que yo lo estoy eligiendo, por decirlo así, es, es irme a la parte del ego. Creo que hay una fuerza más grande que me está llevando por ese camino y me está abriendo esta conciencia y me está llevando a cuestionarme. Entonces, es entender así a la conciencia y al ser y a esta conexión que tenemos con lo divino o con el universo o como cada quien le llame, lo entienda y lo perciba. Creo que eso es la conciencia. Y yo sé que mucha gente que me conoce, después de que escuché esto, va a decir, pero por el amor de Dios, ¿qué le está pasando? Pero es a partir de ahí que dices, ok, sí, voy a ser señalada, pero eso ya no es lo importante, sino lo que para mí es ligero, es amoroso y es conciencia y unión con este ser divino maravilloso que nos creó. Ay, Pati, pues qué bonito y también qué fuerte, porque de repente, de repente cuestionarse respecto a lo que uno ha vivido, a lo que a uno le han dicho que es, pues mira, es de gran valor porque al final del día uno crece con toda esa expectativa y con todo ese cúmulo de ideas que a lo mejor no fueron tuyas, pero por querer pertenecer o por querer estar, porque eran parte de tu entorno y yo lo entiendo, ¿no? Y yo sí invitaría más allá, porque creo que esto es un claro ejemplo de cómo las diferencias pueden segregarnos más, pueden dividirnos más. Y es Así es. y es al contrario, ¿no? El mensaje que tú estás dando es,
La institución ahora ya no hace match conmigo, pero el mensaje sí. Justamente ahorita mientras hablabas, recordé el discurso que dio Mandela, este hombre que pasó muchos años en la cárcel, pero hay un momento en el discurso que dice que nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es a la luz. Y siempre, la luz siempre lo he asociado con el amor. Yo creo que a veces el ego juega este miedo y nos pone como en nuestros ojos un vendaje, ¿no? Que no alcanzamos a ver la totalidad de lo que está enfrente de nosotros. Entonces, este ejemplo y te agradezco que lo hayas compartido porque creo que no solamente te pasa a ti, nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, ir como en contracorriente, ¿no? Y decir, esto soy. Y yo creo que la otra parte sería, no importa que seas, es que no importa que seas, es que yo te amo tal cual eres. Y de esta manera lo que hacemos es, ¡puf! ¿Sabes? Como quitar las máscaras y a la misma vez nos estamos quitando nuestra propia máscara. Esta máscara a lo mejor de no ser flexible, esta máscara de ser súper derecho, ¿sabes? Como muy cuadrado, esta máscara de exigencia, esta máscara de no aceptar la diferencia. Cuando, cuando nos abrimos al, a lo que no es igual a ti, yo creo que es un camino más amoroso porque te das la oportunidad de ver en el otro lo que tú tienes. Y eso es maravilloso. Sí, fíjate que una de las preguntas que yo me he hecho alrededor de esta profundización que yo he hecho de este tema es precisamente el tema de la segregación que me he dado cuenta que hay, de esta parte que te hacen, que te taladran de que no te mereces a Dios si no cumples con A, B, C, D, E, cuando creo que todos merecemos a Dios. Y algo que me ha encantado conocer es toda esta filosofía del Ho'oponopono, que al final te lleva a la conciencia y que nos dice que todo el sufrimiento, toda la enfermedad, todo el dolor, todas las crisis, etcétera, son a partir de datos que tenemos en el inconsciente, de heridas que hay ahí, que hemos venido arrastrando, como ya lo platicamos en el episodio del árbol genealógico, que hay cosas que acordamos con ancestros y que si no nos hacemos consciente de ellas, si no sabemos, profundizamos y cuestionarnos, indagar de dónde viene esto que repetidamente me sucede y lo entendemos y lo sanamos, lo seguimos arrastrando, pero al final es esto que nos dice el Ho'oponopono, que todo eso es información, es como datos en tu inconsciente y que a partir de ahí es que vemos la realidad, uno, y dos, empezamos a enfermarnos y a conflictuarnos. ¿Por qué? Porque el miedo está muy arraigado, porque el dolor está súper profundo, porque hay duelos que no se han sanado, etcétera. Y la relación que esto tiene también con los distintos órganos, que también ya lo hemos platicado, ¿no? El miedo profundo se refleja en los riñones. Entonces, y así, pero así nos podríamos ir ejemplificando la relación de los órganos con las emociones, pero no es el tema de hoy. Pero a lo que voy es que la filosofía lo que te dice es que mientras más le pides a lo divino que limpie todo lo que no es tuyo, que limpie todos esos datos, es como ir formateando el disco duro de una computadora. Y si lo formateas y está limpio, pues entonces no hay juicio, porque no hay esa creencia aprendida de lo bueno y lo malo. Porque en una religión algo puede ser bueno y en otra puede ser malo, como el tema de, por ejemplo, tener más de una esposa. En algunas religiones así es y es permitido y en otras se considera infidelidad y el pecado mayor y demás.
Entonces, a partir de todo esto que vamos aprendiendo es que vamos experimentando la realidad y que nos metemos en el dolor por lo que sabemos y por todos estos datos que traemos. Y entre eso y saber que todos somos perfectos y que estamos cumpliendo una función en el universo. Y lo fascinante de esto, que lo explica el doctor Gulen a partir del Ho'oponopono, es que todo lo que él hizo con estos enfermos mentales que eran asesinos, violadores, personas que habían hecho mucho daño, fue precisamente empezar a limpiar en él cualquier emoción, cualquier pensamiento que se detonara en él mismo. Es asumir la responsabilidad de cualquier cosa que tú puedas estar pensando, sintiendo o haciendo que contribuya a que el otro sea como es con toda esta basura también. Y a medida que él empezó a limpiar en él, empezó a observar esta transformación en los enfermos de la clínica, al grado que prácticamente todos ellos regresaron a la sociedad en otro tono totalmente diferente, siendo personas productivas, siendo personas amorosas, habiendo sanado las enfermedades mentales que tenían y siendo personas amorosas a partir de eso. Entonces, ¿cómo el tú limpiar, y eso nos lleva a la conciencia colectiva, que es decir, que lo que yo hago en mí, a partir de que yo me hago responsable en mí de lo que pueda estar contribuyendo para que tú tengas esta enfermedad, este dolor, estés actuando de manera dañina para otros seres humanos, a partir de que yo me hago responsable, te dejo de juzgar a ti y me hago responsable yo, esa conciencia colectiva y esa unidad empieza a tener efecto, lo que yo hago en mí empieza a tener efecto en los otros. Y creo que esa es la maravilla de la conciencia. Y es desde ahí, Yu, te comentaba que en esta reflexión y en este cuestionamiento que yo he estado haciendo de si sí llevar a mis hijos o no por ese camino, es precisamente esa separación que las instituciones y la religión hacen de quién merece y quién no merece a Dios. Cuando todos contribuimos de alguna forma para que no solo yo, sino el otro también esté bien o esté mal. Pero nos han enseñado a separarnos, a separar al otro y que si el otro está dañando es culpa del otro y el otro es el que es el malo y el otro es el que está mal y es incorrecto. Pero ¿de qué forma yo contribuyo mucho o poco a ese daño que hay en la sociedad? Y a partir de ahí es que me entra esta duda porque cada vez más creo que todos somos uno y que Dios nos ha creado con una razón y con un fin. Y si lo entendemos desde ahí y empezamos a entender que esta conexión de conciencia con la unidad con Dios y con el resto tiene un impacto trascendental, entonces empezamos a ver al mundo, a Dios y a cada uno de nosotros de una manera totalmente distinta, más consciente, y empezamos a salirnos del juicio y a abrazar al otro y a entender que también el otro se ha impuesto esta máscara y esta personalidad y también está separándose del ser divino que en el fondo es, y todo eso que ha hecho en desconexión de este ser es lo que es lo que estamos observando. Pero todos podemos regresar a ese ser maravilloso que somos y todos podemos conectar con esta conciencia divina que hay en nuestro interior. Pero
implica un trabajo, implica responsabilidad, porque si no nos hacemos responsables es muy poco lo que podemos hacer. Ahorita mientras hablabas, pensaba, ¿cuál ha sido mi mayor reto? Y yo quisiera que también nos lo compartieras respecto a mi ego, a mi Toti. Y yo creo que mi mayor reto es aceptarlo tal como es, ¿sabes? O sea, de repente imaginarlo que sí es un monstruo muy grande cuando lo quiere hacer, que está llena de miedos, que está llena de inseguridades, que está miedo de esta cuestión de querer ser aceptada y querer ser amada, ¿no? Que lo traigo muy arraigado por una cuestión de abandono que tengo, bueno, que estoy trabajando, pero que está presente. Pero eso no significa que yo tenga que ser la misma, ¿no? Y que Toti tenga que ser el mismo, porque al final del día eso es la vida y eso es como esta capacidad de transformación muy magnífica que tienen los seres humanos a partir de la conciencia, a partir de que te das cuenta, como lo dijiste en tu intervención, de que ya no resuena contigo. Y, y eso es lo más valioso de la vida. O sea, yo no quisiera, si llego a 80 años o a 90 años, que venga alguien, la muerte o quien sea, y me diga, güey, fuiste la misma, no cambiaste en nada, ¿sabes? Y yo creo que ese es nuestro trabajo día con día, ¿no? O sea, día con día ser más honestos con nosotros mismos y decir, vamos, no pasa nada si cambio de opinión. Y las otras personas también tendríamos que respetar eso, porque sé que actualmente a nivel mundial están pasando como muchas cosas. Yo lo veo desde una perspectiva sin rumbo, ¿sabes? O sea, a veces me pongo a ver la publicidad. No voy a decir la marca porque no quisiera como que esto se hiciera, como sabes, como resonar más en eso, o sea, en la parte negativa, pero hubo una marca que hizo una campaña con niños donde habían juguetes y había un claro ejemplo de cómo la publicidad puede ser muy engañosa. Entonces utilizaban estos ositos o estos juguetes de los niños y había un contexto sexual muy grande. Incluso habían cuestiones sobre abuso sexual, etcétera. Y eso a la música que hay, aunado a lo que vemos, a lo que existen en las redes, es muy complicado a veces. Y yo creo que todos los días nos vamos sumergiendo un poquito en eso, ¿no? O sea, un poquito como en esta oscuridad y un poquito por ser aceptados y un poquito también porque a lo mejor no tenemos nuestro ego, no tenemos, pues más bien no sabemos quiénes somos y vamos aceptando estas cosas. Y te vas desdibujando, así como te desdibujas dentro de una relación dentro de tu familia, también te desdibujas en una sociedad. Y yo creo que ahí es el gran trabajo de tener conciencia de lo que realmente somos y como bien lo comentabas, de qué queremos aportarle al mundo, que desde lo particular hasta, sabes, hasta tu misma sociedad. Entonces, empecé diciendo este episodio que a veces le echamos muchas piedras a nuestro ego, pero si trabajamos mucho en él y vamos, como dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Solo por hoy, o sea, solo por hoy entiendo esta parte oscura de mí, solo por hoy quiero trabajar esta parte, solo por hoy voy a aceptar las diferencias de los otros, que significan mis propias diferencias. Creo que este mundo sería más chingón, la neta, ¿no? O sea, sin tanta madre de qué marca traes, a dónde te fuiste de viaje, porque lo importante es sentarte a una mesa y compartir tu vida desde cómo eres tú, pero a veces ni siquiera nos atrevemos a decir realmente cómo estamos, ¿no? O sea, las redes sociales también es un espejismo completamente de algo distorsionado de tu vida. Entonces, creo que nos vamos alejando cada vez más de lo que realmente somos. Y las únicas veces que yo he podido como volver a conectar conmigo es justamente cuando no hay ruido,
¿sabes? Como cuando Toti, no es que deje de hablar porque Toti nunca deja de hablar, el ego siempre va a estar ahí, pero sí es cuando de repente lo empiezo a escuchar menos y empiezo a sentir más, ¿no? Empiezo a sentir el calor, empiezo a sentir el frío, empiezo a sentir lo que está pasando alrededor y dejo de darle esa herida de dolor que te puede transformar el día. Como decía Mandela, no le tengamos miedo a la luz, no le tengamos miedo al amor. O sea, sé que es algo que, que tanto la religión como a lo mejor ciertos conceptos dentro de una cultura se crean justamente para eso, para poder entender al otro, para poder entendernos a nosotros mismos. Pero el mensaje de todos los maestros que he conocido ha sido ese, ¿no? Es la unión. Y la unión nunca debe de estar señalada por las diferencias, sino más bien arropada por el mismo amor y por la misma aceptación de lo que somos nosotros. Pero yo creo que cuando gana de cierta manera nuestro ego, gana ese personaje, ¿no? Entonces, allá afuera hay muchos personajes disfrazados con esa cara, ¿no? Y no es, yo lo veo, o sea, no es que son niños heridos muy cabrón o mujeres heridas muy cabronamente que no supieron decir en algún momento de su vida, esto ya no es mío, esto ya no lo quiero, te lo doy, te lo entrego y ayúdame y colócame en el lugar que necesito para seguir aprendiendo. Pero eso es conciencia, o sea, eso es lo que tú dijiste, tomar responsabilidad de esto que no sé qué es, pero que quiero sanarlo. Sí, es esta parte de ir reconociendo que eres tú y que no es parte de ti. Lo descubrimos, inevitablemente lo vamos a descubrir a través de las personas que nos rodean, principalmente de nuestros padres, de nuestra familia. Entonces, vas a aprender el idioma de tu familia, vas a aprender la religión de tu familia, el equipo favorito, la música favorita, la comida favorita. Y en eso te vas convirtiendo, eres un reflejo de lo que está a tu alrededor. Y en la medida que vamos creciendo y entramos en esta conciencia, y hace rato tú me preguntabas cuál ha sido mi mayor reto con respecto al ego, y yo creo que es eso, es ir descubriendo uno cuándo es ego y cuándo es conciencia, aprender. Yo creo que el ego sí se detiene en algunos momentos, pero nosotros tenemos que ayudarle. El ego por sí solo no se va a callar, no va a dejar de estarte dando este constante diálogo de que no vas a poder, de que no eres capaz, de que no es suficiente lo que estás haciendo, de que jamás vas a poder ser exitoso, que tu cuerpo pues no es lo tan lindo como debería de ser. Y el ego sí está en esta constante lucha de mantenerte en lo conocido y en la zona de confort, porque esa es la tarea del ego, mantenernos a salvo. Y a estar a salvo para el ego es estar en donde mismo que has estado. Para el ego no es cómodo que yo me esté haciendo estos cuestionamientos porque indudablemente me van a señalar si tomo una decisión diferente a la que se espera que tome. Y entonces por eso el ego me quiere seguir haciendo las mismas cosas que yo aprendí. Entonces, creo que el mayor reto es, viste en el clavo, empezar a descubrir quién eres tú, más allá de lo aprendido, más allá de lo que te enseñaron, te dijeron que debía de ser, más allá de cómo te mostraron el mundo y cómo te enseñaron a verlo, es ir descubriendo y se requiere de mucha, de nuevo, de mucha responsabilidad, de mucha valentía, porque a veces descubrir lo que tú realmente eres es ir en contra de lo que toda tu familia quiere, espera o cree. Y entonces tienes que ser valiente para decir, a pesar de lo que puedan opinar o decir, creo que este es el camino.
esto es lo que vibra conmigo. Y ahí es salirte de la zona de confort. Ahí es dejar de ir como todos y salirte a un camino por el que tal vez nadie de tu familia ha cruzado nunca y que pueda estar lleno de piedras y de espinas y que puedan tratarte de regresar para que no la pases mal, pero que a lo mejor ya cuando vayas desyerbando y tú misma descubriendo el camino y te cueste trabajo ir entrando entre los matorrales y abriéndote tú sola el camino que va a ser, que te va a costar, que vas a tener como las miradas de otros, pero al final cuando logres abrir la brecha, tal vez vas a descubrir algo maravilloso que antes no habías descubierto, pero insisto, se requiere de valentía, de responsabilidad y de muchísima conciencia. Por eso digo que las preguntas generan conciencia. Y a partir de que te sales del ego, que creo que es otro de los retos, decir, ¿esto es ego o esto sí es inspiración o guía divina? Invitas al ego un poquito a guardar silencio, empiezas a conectar cada vez más con la conciencia, con lo que el doctor Hugh Len de esta filosofía o este método del Ho'oponopono decía, empiezas a salirte de toda esta información, cada vez más empiezas a tener momentos de inspiración que tú sabes que son inspiración porque muchas veces van en contra de lo que siempre harías o te suena totalmente ilógico. Pero si de todas maneras te vas por ahí y confías en esa inspiración, resulta que descubres cosas que te ayudan a clarificar y a saber que efectivamente hay una mano que te está guiando a partir de que te abres a esta conciencia. Ahorita se me vino una frase de Sócrates que decía: yo solo sé que no sé nada. Y yo creo que representa muy bien toda la explicación que nos acabas de dar, ¿no? O sea, mientras más, y creo que también me lo decía un profesor de literatura, o sea, no te cases con un autor, no te cases con una teoría, porque al final del día creo que estamos aquí para romper eso incluso, ¿no? Para lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, para nombrar las cosas. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad en estos tiempos donde, pues donde todo parece tener un caos, ¿no? Y como trabajo individual, y creo que el podcast pues es una invitación justamente a lo que aprendimos en la certificación, a cuestionarnos incluso lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? A no tomar gurús como bandera para que dirijan mi vida, sino más bien hay personas que abren camino, pero no significa que tú debas de pisar los mismos pasos que ellos dieron. Pues no es matar el mensajero, que en este caso sería nuestro ego, sino más bien ir aprendiendo de él. Entonces es eso, ¿no? O sea, al final del día, recordar que somos seres humanos, que estamos conectados y que el mejor trabajo que podemos hacer día con día es compartir desde el alma. Yo en algún momento he pasado por momentos muy cruciales en mi vida en las cuales pues me he literal quitado como todo este peso de decir, es que ¿quién es Judith? O sea, realmente quién soy yo, ¿no? O realmente cuál es mi objetivo en este momento. Y nada, o sea, yo creo que sí, porque hay momentos como, ¿no? Hay momentos oscuros del alma, hay momentos en el que te cuestionas esto, en el que obviamente te vas a sentir rechazado, pero nada, la invitación es a eso, a amarnos más, a respetarnos más, y eso ese trabajo que empezamos a hacer con nosotros se va a reflejar hacia afuera. Y yo sé, lo he vivido, el rechazo y por estas ideas y así, pero al final del día es entender que y respetar también la opinión y el concepto de las otras personas. Una vez alguien muy querido me dijo, mira, piensas completamente diferente a mí, pero el amor que siento por ti es el mismo. Y yo creo que eso es. Claro, yo creo que la conciencia y el amor, Yu, van totalmente de la mano, porque no podemos, el juicio y la conciencia no pueden coexistir. El amor es aceptar al otro.
es aceptar que tenga una distinta ideología, que practique una distinta religión, que sea afín a un distinto partido político, que tenga una opinión distinta que tú en temas polémicos como puede ser la eutanasia, como puede ser el aborto, como pueden ser estos temas que siempre nos llevan al conflicto y a la lucha de es que sí, es que no puede ser. Yo creo que la conciencia es que si tú crees fielmente como parte de ti ya muy consciente en algo, pues debes de irte por ese camino, pero no confundamos la rebeldía con conciencia, porque muchas veces hacemos este ir en contra de mi familia o ir en contra de mis papás o de mi pareja, o etcétera, por rebeldía, por hacernos notar en esta rebeldía, pero cuando es porque verdaderamente eso que te enseñaron no te sirve y vas a tener pies de plomo para decir, yo lo quiero hacer diferente porque estoy convencida de hacerlo diferente y porque en este pedir claridad y en esta conciencia he descubierto que me es ligero hacerlo diferente y es amoroso y respeto, me respeto a mí mismo y respeto a los demás. Entonces, en ese sentido hay que ir hacia otro lado, pero no nada más insisto, por rebeldía y por hacerte notar desde este otro lugar. Y precisamente el separarnos de los demás y del ser que somos por defender algo y no entender desde esta conciencia amorosa que cada quien tiene su conciencia, que cada quien tiene sus creencias, su camino y que no porque sea distinto al mío tengo que luchar y pelear y entrar en una guerra, porque desde aquí, desde una relación entre tú y yo en opiniones distintas, podemos manifestar la paz. Y que si no lo hacemos desde el tú y el yo, entonces se va magnificando hasta llegar a guerras entre países porque cada quien quiere tener el poder y defender lo que tiene que ser como yo digo, porque como yo digo es como debe ser y tiene que ser, y entonces en eso nos convertimos a nivel sociedad y a nivel familia y a nivel uno a uno. Y desde ahí contribuimos a que esto se magnifique a nivel mundial. Como decíamos, todo lo que hacemos contribuye de una u otra forma. Es esto, es hacerme responsable de lo que desde aquí yo puedo influir e impactar al mundo. Creo que eso es. Sí, coincido contigo que la mejor manera de contribuir es a partir de trabajando un chorro en nosotros mismos y sobre todo dar lo mejor que tengamos a nivel personal hacia las personas y dar lo mejor de nosotros y sobre todo vivir sin tanta cosa, ¿no? Sin tanta sin tanto trapo que no sirve, sino más bien reflejando lo que somos. Y para no perder obviamente la costumbre y que esto no solamente se quede en una charla, sino que a lo mejor lo podamos ver reflejado en una película, en un libro o tal vez en alguna frase, Pati. No sé si tengas alguna recomendación pues para seguir inspirando, sobre todo para crecer y también para pues aprender a ir más ligeros en esta vida. Sí, yo con mucho cariño les quiero recomendar el cuestionarse, el preguntarse qué sirve, qué no sirve de lo que han aprendido, incluso si esos cuestionamientos te llevan a cambiar totalmente la forma, no tener miedo y ser valiente y responsable, porque a lo mejor de ese cambio depende el cambio
tus hijos y en futuras generaciones también. Y desde ahí, pues recomiendo muchísimo otra vez la práctica del Ho'oponopono, que es el te amo, lo siento, perdón, gracias. Cuando se sientan, cuando identifiquen y se hagan conscientes de que están juzgando a alguien o están metidos en una discusión o algo no va bien, simplemente no tienen que entender cómo funciona, pero simplemente repetirlo es asumir esta responsabilidad de limpiar en nosotros la información que esté contribuyendo a esa situación, a esa resistencia con el otro, a ese conflicto, a esos juicios de los demás y de uno mismo, y reforzarlo con el libro que precisamente escribió el doctor Hulen, que fue este doctor que a través de esta práctica del Ho'oponopono logró sanar a todos estos enfermos mentales en Hawái. Lo escribe él junto con el doctor Joe Vitale y se llama Cero Límites. Y nos explica ahí cómo funciona esto del Ho'oponopono y cómo podemos ir limpiando toda esta información y estos datos que al final es lo que nos tiene metidos en el conflicto con nosotros mismos, con otros, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento y en tantas cosas que nos tiene muchas veces metido el ego. Entonces, esa sería mi recomendación. Y con eso nos despedimos, mi querida Yu, y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.